Gracias a Benanchan por esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la concurrencia y por interesarse por temas en un entorno por demás difícil, muy retador, y más aún habiendo sido antecedida por la presentación del señor Maturén y la triste realidad que enfrenta y que debemos convertir en una ventaja, aunque también lo sea una ventaja para el gobierno, esa válvula de espita que es la emigración masiva, a modo casi de refugiados. Uno siempre tiene que buscar un título que diga que tenemos todo clarísimo y cómo lo vamos a resolver. En realidad lo que tenemos son retos por delante. Nos han invitado a hablar de la hiperinflación y hemos querido decir qué es lo que conlleva, tratar de decirles cuál es el rango de magnitudes, pero sobre todo un mensaje fundamental que es la necesidad de un seguimiento continuo por parte de la gerencia y de todos los que están involucrados en las sociedades de producción y en la sociedad misma como un todo. ¿Se dice que esto anda así? No. Siempre me pasa eso, no vayan a ver. Bueno, no importa, voy con el cursor. No obedece. ¿Sí? ¿Tiene lucecita? Sí. Ok. Ok. Bien. Tenemos a los venezolanos, como bien se ha sabido, ya tenemos más que un posgrado, no vamos a decir que una generación, pero ya sabemos lo que es trabajar bajo modelos de represión económica y financiera. De manera que a esta realidad marcada por controles de precios, fiscalizaciones hostiles, control cambiario, ausencia de un mercado de divisas, hemos mutado desde una dosificación que parecía bañada de prodigalidad hace muchísimos años a un contexto y una realidad de racionamiento hasta la virtual ausencia y dejar que el mercado, dominado por entes desconocidos, canaliza recursos que provienen de ingresos petroleros a precios increíblemente exorbitantes para los costos de producción de la empresa. Eso es ausencia del mercado de divisas, salvo estas insignificantes señas como la de la resurrección de la novena mutación cambiaria que es el DICOM. Hemos estado trabajando en una irregularidad, es decir, en Venezuela no es posible planificar realmente porque hay irregularidad en el suministro sea de divisas, de insumos, de acceso, de canales de distribución. Hay una insuficiencia del crédito por un tema estructural de incapacidad y no disposición en este ambiente de riesgo por parte de la banca a capitalizar en las proporciones que en principio habría de tener la norma porque no hay una utilidad bancaria que sea capaz de proveer ese sustrato en la misma forma. Hay el reto de la preservación del mercado en un contexto donde ha ido inflaciones crecientes cada vez más, donde hay una pérdida del poder adquisitivo importante y siempre hemos tenido el reto de la incertidumbre política y a medida que ha pasado el tiempo y nos acercamos cada vez más a puntos de inflexión que lucen prácticamente de desenlaces. Y tenemos desde hace ya un buen rato el reto de preservar el capital humano de nuestras empresas. Y a todo eso estamos incorporando una variable importantísima que es la hiperinflación, que no cambia nada de lo que lo antecede, solo que lo acentúa. Y ya muchos de ustedes saben que estamos en hiperinflación, algunos se han sabido anticipar a que llegara,
hemos estado hablando de la proximidad y del camino transitado para llegar a la hiperinflación, pero de todas maneras es bueno estar recordando lo que se supone que ya debiéramos estar haciendo todos, y esto está convertido prácticamente en un credo aplicable a todas las empresas, cada quien con la adaptación del caso, pero la principal es tener la flexibilidad y la agilidad. Esos son imprescindibles, ese es el VUCA. Así es como tú sobrevives al VUCA, con flexibilidad y agilidad. Tienes que estar en un monitoreo permanente del impacto de la inflación sobre tus costos, qué parte de tus costos son las más afectadas. Tienes que buscar una optimización del tamaño de tu propia empresa, igual que en un hogar, por así decir. Tienes que reevaluar constantemente las líneas de producción, eventualmente sacrificar las que hacen una en favor de las otras. Tienes que permanentemente monitorear además el entorno para detectar esos nichos que parecen temporales y pueden, según cómo vayan las cosas, pueden ser más duraderos o no. Y un buen ejemplo es precisamente la ironía de las remesas, donde la gente se va en desbandada para poder enviar algo que por estos momentos, desde el punto de vista macroeconómico, efectivamente no tiene ninguna relevancia. Nuestro estimado es que en este año puede estar en el orden de los 600 millones de dólares. No deja de ser un estimado con un rango, una holgura importante hasta que no haya información estadística relevante, pero eso está desde los 600 a los 1.000 millones de dólares. No es importante, pero sí es importante como nicho, o la detección es un amortiguador de la cruenta caída del consumo que ha habido en Venezuela. Hay que detectar dónde ocurre mejor y por eso es tan importante estudios como los que acaba de hacer Datos, en cuáles segmentos de la población está, porque es allí donde puede eventualmente, según cuál sea su empresa, focalizarse. Tiene que tener un conocimiento profundo, y todos los que están aquí sé que lo tienen, de las complejidades de nuestro régimen cambiario, aunque hoy es virtualmente inexistente, pero sí son todos los funcionarios conocedores además de la normativa cambiante, la interpretación posible, cómo blindarse a la discrecionalidad y el intercambio permanente en las cámaras y entre allegados empresariales sobre las estrategias de manejo y supervivencia y de relación con los funcionarios. Tienes que establecer un presupuesto, una estrategia de ajuste de precios. En cada caso es distinto. Hay gente que puede darse el lujo de ir a la gradualidad, otros pueden tener que proteger su mercado y hacer ajustes mucho más distanciados, pero eso depende efectivamente del funcionamiento y del flujo de caja de cada quien. El presupuesto es una herramienta, digamos que imprescindible, pero mientras más volátil y más intensa es la hiperinflación, más inútil es y más rápido pierde vigencia. El presupuesto es una guía de trabajo para no perder orden de magnitud, pero no es una camisa de fuerza, y pierde con mucha velocidad la utilidad. Por eso la permanente comunicación interna y evaluación de cada elemento de la gestión diariamente y no más tarde que una semana es la regla de oro para estar sabiendo qué está ocurriendo y cómo puedo estar confirmando que mi estrategia es correcta o si eventualmente tengo que cambiarla. El manejo de los inventarios, todos saben lo que es eso. La regla básica en principio es que debes anticipar la mayor cantidad de inventario una vez que tengas una razonable certeza sobre la magnitud de tu mercado. Tienes un manejo prudente del endeudamiento. En Venezuela no endeudarse es casi un pecado desde el punto de vista de los costos de oportunidad, es gratuito, las tasas de interés reales son increíblemente negativas, no se pueden ni pronunciar esas cifras, pero en todo caso no debe descuidarse el hecho de que sí, esa tentación del dinero gratuito que representa estar en estas condiciones de dinero barato, puede significar también involucrarse en unas dificultades de repago si tu negocio eventualmente tiene que pasar por un periodo
muy adverso. Obviamente tienes que buscar proteger con activos de apreciación real y muchas veces, y más aún en una situación de depresión económica prolongada, tiende a ser más bien la protección y las coberturas son moneda dura más que en activos fijos, siempre y cuando, como bien muchas empresas han sabido hacer, al tener las que tienen esa certeza de que la insostenibilidad de este declive tan prolongado que está teniendo el país va a dar al lugar un cambio, pues va a tener un elemento de revalorización y de despegue impresionante en el mismo momento en que se puedan abrir las puertas para abrir las alas y despegar en materia económica. Tenemos que preservar el capital humano, ya lo han dicho todos, lo decimos y lo vivimos a cada día. Estamos viendo la partida de gente valiosísima, en algunos casos ni siquiera tienen la capacidad de ser retenidos con pagos interesantes en moneda dura. Ahí influye no solo el problema de la hiperinflación, sino que hemos notado que ha incidido cada vez más la preocupación, virtualmente un pánico sobre el futuro político venezolano para los que manejan exclusivamente escenarios muy extremos y catastróficos. Y hay un tema importante que sabemos que la corrupción ha ido creciendo a lo largo de los años y es muy importante estar detectando dónde se da, cómo se produce y cómo la empresa se protege de ella, estando en realidad incorporada a lo largo de todo el camino del proceso productivo. Y creo que lo más importante aquí es la última de las recomendaciones, que es mantener la mente fresca aún en condiciones caóticas. Y eso exige muchísima comunicación interna, muchísimas compensaciones no solo monetarias, sino de distinto tipo, que pueden fortalecer y dar, digamos, esa entereza, fortaleza de espíritu para sobrellevar momentos que van a ser cada vez más difíciles. Entonces, estando en hiper, ¿cuán alta puede ser esa hiperinflación? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son sus causas y cómo se detiene una hiper? Vamos primero, creo que lo que más le importa a todos ustedes es cuán alta es, y esa es la más difícil de responder. En la práctica no es predecible, una vez que entras a ese territorio no es predecible. ¿Cómo he querido resolver eso? Nosotros hicimos muchísimos casos, tenemos un caso que consideramos bajo y por eso es que hablamos de que en hiper ya hay que hablar de dígitos, no hay que hablar de cuál es el número, sino cuántos dígitos tiene esa hiperinflación. ¿Es de 5, de 6, de 7 dígitos o de 12, como es en nuestro peor escenario, que no es graficable ni siquiera acá? Y no es necesariamente el que tiene afortunadamente la mayor probabilidad, pero no es para nada descartable, lamentablemente. Nosotros tenemos un escenario muy bajo, consideramos muy bajo, con una inflación que cerraría este año en 52.000%. Los 5 dígitos a lo que alude el Fondo Monetario Internacional es una estimación conservadora de 5 dígitos que supone que vamos a retroceder en el ritmo de la inflación que hemos tenido hasta ahora y que en lugar, si tomas solo los promedios del año, puede ser una aceleración con respecto al 17, pero en la práctica estamos viendo que el comportamiento mensual en principio está sugiriendo otra escala de los precios y la dinamización, si bien no va a ser tan violenta como en el 2017, es decir, en el 2017 estábamos en este orden cuando estábamos hasta aproximadamente julio con una inflación interanual que apuntaba hacia finales del año, en el peor de los casos, en 1000%. Una vez que pasaste el umbral de septiembre, octubre y noviembre, pasaste a una escala realmente importante y esa aceleración no necesariamente se tiene que reproducir una vez que, o mantener, quiero decir, una vez que entras en esa dinámica. Si así fuera, es que llegaríamos a esa hiperinflación que mencioné antes de más de 12 dígitos.
Y ese sí es el que nosotros hemos llamado, algunos de ustedes lo han visto, el camino hacia Zimbabue. Zimbabue llegó a muchos más de esos dígitos. En el caso, el que pasa a ser nuestro caso base es más bien el caso que termina en una inflación de 6 dígitos de más de 200.000% en este año. Y esta tabla de abajo la puse un poco para hacer entender que pocos cambios terminan por exponenciar esa inflación. Veamos el caso bajo, que es el de la línea verde. Aquí está la columna de las inflaciones mensuales. Nosotros tenemos 88% estimado de inflación para el mes de enero. Creemos que va a haber una leve desaceleración en febrero, que puede estar entre 60 y 70, y así iría caminando en este orden de magnitud, manteniéndose entre 60 y 70. Si eso ocurre, pues entonces estamos en el escenario bajo de 56.000% de inflación en el año, y ya a la mitad del año estamos superando el pronóstico, antes de la mitad del año, el pronóstico del Fondo Monetario. Lo que me interesa es mostrarles aquí el caso base y caso base A, solo para decirles, con la dinámica de nuestra proyección, que de las múltiples, esa es la que finalmente coincide con nuestra apreciación del desarrollo a lo largo del año, de las dificultades en el espacio externo, que es la variable más importante que está afectando en este momento la economía. Nosotros vemos una aceleración progresiva, no tan intensa como en el 2017, y llegarías a este 250.000% que ves en la columna de la inflación interanual. Por ejemplo, con esa misma dinámica, si la inflación de febrero fuera 60 en vez de 60, que es nuestro caso base, es de 70, solamente ese cambio, manteniendo esa dinámica, ocasiona pasar a 580.000% en el año. Es para indicarles que el monitoreo es imprescindible y la hiperinflación es no predecible, no cuantificable con agilidad. ¿Por qué somos tan escépticos y escogemos ese caso base en lugar de ponernos en el caso bajo? Porque nosotros creemos que Venezuela está inmersa en una dificultad enorme causada por la autoridad económica, no solo desde hace años, sino que estamos convencidos que el gobierno no muestra intenciones de cambiar. Y la razón no es una tosudez o ignorancia, etcétera, sino que a nuestro juicio hay, entre las múltiples explicaciones, la más importante es que considera que está avanzando en el modelo correcto y en una consolidación de ese modelo. Por lo tanto, las posibilidades de cambio no están sobre el tapete ahora, y menos aún del modelo de represión económica, que es el que dirige y motiva esto. El gobierno está atrapado en una dinámica fiscal porque además la inflación lo llama a su vez a seguir gastando más. Solo en el mes de enero se gastaron 30 billones de bolívares y el gobierno habló hace pocos meses solamente de un presupuesto para todo el año 2018 de 36 billones y ya en enero dimos cuentas de 30 y en febrero nuestra estimación apunta a más de 20 billones. La liquidez monetaria que ha dejado de publicarse en las últimas semanas por parte del Banco Central, en enero creció 40%, mucho más que en el récord de del año pasado, que fue un récord histórico. Hubo 2 picos de 31 y 32% y ya en enero nosotros tenemos 40%. Eso quiere decir que no es para nada extrañar que para este año la liquidez monetaria crezca por más de 5.000%. Las restricciones externas, que es la razón que catalizó y puso al descubierto la hiperinflación en Venezuela, ese shock externo y la debilidad en nuestros activos, la razón de no conocer ni siquiera su cuantificación correcta, son las que han agravado esa situación y las cosas apuntan de que no se van a aliviar mientras no haya señales claras de cambios políticos y de direcciones nuevas, positivas y creíbles para Venezuela. De manera de que nosotros no vemos, sino al contrario, a medida que avanza el año y quizás después de las elecciones con más fuerza, que esas restricciones
se agravarán, además no solo por el tema de las sanciones y una promoción indirecta que está haciendo el gobierno de su propio aislamiento al permanecer en este modelo, sino que además tenemos una situación petrolera, como vamos a ver más adelante, bastante comprometida. En segundo lugar, vemos una irregularidad enorme en el abastecimiento, no solo de la regularidad de abastecimiento de la población, no solo allí, sino hay una escasez generalizada por el ya crónico problema del acceso a las divisas en prácticamente todos los insumos y prácticamente en todos los órdenes de la vida. Tenemos un aparato productivo contraído que por razones de supervivencia está optimizando su trabajo, su tamaño, y por esa misma razón las posibilidades de repuntar no están en el momento de la hiperinflación proclives a aumentar esa producción, salvo cuando se encuentre efectivamente los nichos apropiados para entrar allí. De resto, lo que hay que hacer es saber qué preservar, qué líneas de producción preservar para seguir adelante. Tenemos en contra para ese escenario base la incertidumbre política, porque es un castigo a las expectativas y es además el elemento que hace que no existan asideros hacia futuro y que no se perciban. No es que no existe, bajo este entorno no se perciben, y de allí a lo que considero que es de las variables más importantes para combatir la hiperinflación, que es el rescate de la confianza, porque eso es lo que ha hecho el desplome de la demanda de dinero. No quiero bolívares, lo quiero en la menor cantidad, el menor lapso de tiempo en mis manos, lo tengo que convertir en consumo a gran rapidez, lo tengo que convertir en activos que me protejan a gran rapidez, y por lo tanto, mientras eso ocurra, la propensión a aceleración y mantenimiento de altísimas tasas de inflación va a continuar. Esa es la razón por la que no estamos en el escenario bajo como caso base. ¿Por qué hay una restricción externa? Aparte de lo que las sanciones han implicado y aparte de lo que la historia de un desempeño financiero ha hecho mal. Nosotros estamos viendo que a pesar, como resumo en el gráfico, está aquí la recuperación importante de los precios del petróleo, pero una caída del volumen de exportable, cobrable, muy importante. Es decir, no estamos en condiciones de aprovechar casi $10 de subida cada año en los precios de petróleo. En segundo lugar, en este marco de las restricciones externas, es decir, en moneda extranjera, en flujo de divisas, está el riesgo de default. Para nosotros es virtualmente inminente, no será declarado, no es que no creemos que la estrategia del gobierno es hacer un repudio, sino dejar en manos del mercado la solución del problema. Se habla de que finalmente ahora sí va a tener un banco importante europeo como asesor, y si eso se materializa, habría la esperanza de que no ocurra lo que está aquí abajo, que es un default desordenado. El default desordenado es lo peor que le puede pasar a Venezuela, y ha transcurrido un lapso de tiempo enorme sin que haya claridad ni noción cierta de que se está trabajando una estrategia para al menos hacer una reestructuración ordenada. El gobierno parece haber dejado las cosas realmente en manos de sus propios acreedores, que están interesados en cobrar. Lo que no sabemos en cuándo esos acreedores van a pasar a la acción legal, a acelerar esos pagos, y entonces sí a llevar a problemas muy graves. Nosotros creemos que está servida la mesa y que obviamente sí está claro el gobierno que si tiene que hacer una selección va a escoger hacer un default sobre la deuda soberana, toda vez que es mucho más difícil o menos rápida la ejecución legal de las acciones legales que lleven a la recuperación de los fondos. La deuda toda soberana es 35.000 a 37.000 millones de dólares en este momento, y no es lo mismo que la deuda de PDVSA, que tiene entonces sí el incumplimiento allí es mucho más fácil
que las acciones legales vayan directamente a la industria y no así cuando es el soberano, y la famosa perforación del velo corporativo es un problema que toma un par de años, 2 o 3 años resolver para sacar provecho de acciones legales, monetizar esas acciones legales con rapidez. Si lo hiciera para PDVSA, entonces sí sería un grave problema operativo para PDVSA y un agravamiento inconmensurable de la situación nacional. Nosotros creemos y aspiramos a que el gobierno en esa estrategia pues decida atender al menos la deuda de PDVSA, y creemos que esa va a ser la prioridad. Esta abigarrada tabla que les tengo acá es para simplemente decirle que Venezuela está en esta condición, en un déficit de flujo de caja relativamente importante, de alrededor de unos 3 millardos de dólares, pero el impago de esos bonos va a permitir la generación de un superávit. No creemos que ese superávit vaya a ir a compensar y a mejorar de una manera llamativa las importaciones, y nosotros no les quiero quitar mucho tiempo aquí porque creo que me van a empezar a regañar dentro de poco, pero creo que lo importante aquí a destacar de este flujo de caja son 2 cosas. El valor de las exportaciones que cobramos, que está en esta tercera línea de aquí, ha venido descendiendo de 38 a 26 a 28 con la recuperación de los precios que tuvimos el año pasado, pero a pesar de la recuperación de $9 por barril, este año nosotros vemos una caída de 23 millardos para atender el mismo país, aunque haya la emigración que todavía existe. Nosotros estamos suponiendo que va a haber una mejora en las importaciones después de la prácticamente inconcebible y progresiva reducción de las importaciones a la que ha sido sometida el país. Hemos llegado a niveles per cápita no vistos históricamente, pero aunque se vieran históricamente en los años 50, cuando éramos bastante menos, lo cierto es que había una sobrefacturación no comparable, de manera de que este sí es un mínimo histórico lo que ha vivido y lo que se pensaba que esta sociedad no sería capaz de soportar. En todo caso, estamos viendo una recuperación de esas importaciones, no en las petroleras porque hay un declive en general de la industria, sí en las no petroleras, pero sigue siendo dominadas y asignadas por el sector público. La deuda, el servicio de la deuda ya no serían 13 millardos como el año pasado, sino bajaría a 6 millardos si hacemos esta decisión de no pagar la deuda soberana. Aquí están los atrasos del año pasado, por así decir, nos financiamos con atrasos en los cupones y estas cifras redujeron y proveyeron un superávit que no sabemos dónde está, de aproximadamente 4 millardos de dólares el año pasado. Muy difícil saber, no solo porque no se informa, sino porque es un elemento estratégico de parte del gobierno. No quiere decir eso que lo va a usar con una eficacia centralizada, porque ha demostrado no ser capaz de hacerlo, pero es bueno saber que habría, desde el punto de vista de análisis estratégico, un poco más de holgura. Estos fondos que se liberan al poner en cero la amortización y el pago de deuda soberana, que es aproximadamente, como vieron en el gráfico anterior, cerca de 5 millardos de dólares, no van a ir todos a importaciones, y nosotros creemos que obviamente hay que considerar que van a estar financiando parte de la gestión del año que viene. En estas tablas de aquí quise mostrar precisamente lo que se ha financiado con atraso. La estrategia de no ir pagando los intereses acumula 2 millardos solo en lo que va desde que se inició el famoso anuncio de reestructuración no reestructurada. Al cierre del año eran 1.562 millones y en lo que va de este bimestre se suman 453 millones. De esos, la mayor parte son de la República y todavía hay atrasos de PDVSA, aunque el 23 pudimos saber que se pagó un bono que incluso había sido declarado en default técnico. Aparecieron unos churupos y completaron 90 millones de dólares.
Para nosotros la disfuncionalidad cambiaria que hemos vivido, la locura permanece. Nosotros creemos que va a haber una depreciación del tipo de cambio DICOM. Ha habido bastante decisión al inicio. Esto está basado en el supuesto de que en lo que resta del año, al igual que en las mutaciones anteriores, aparece una decisión de depreciar y después se queda estancada en el resto del año, y creemos que puede terminar el año el DICOM en cerca de 80.000 bolívares. Si mantienen el ritmo que tienen hasta ahora, podría muy bien superarlo, pero no va a dejar de estar muy distante. Para un país que tenemos como caso base una inflación de 200.000, estaríamos viendo un mercado paralelo que podría superar los centenares de millones de bolívares, como ven allí, y de nuevo les recalco que esta es una variable absolutamente psicológica, alimentada además por la monetización, pero sobre todo por las expectativas. El tipo de cambio de paridad, si tuviera que seguir esa inflación, también tendría que llegar a 34 millones de bolívares al final de este año para, en teoría, igualar. El bloque de abajo de esta tabla no son sino los promedios con fines de planificación para ustedes. Difícilmente estas cosas van a estar mejorando si tú no haces un cambio de fondo en el régimen cambiario, y seguirá afectado tanto por las expectativas, la escasez de divisas, el problema externo, la ausencia de un financiamiento en cantidades de vida y, por supuesto, la permanente monetización que creemos va a continuar avanzando allí. Nuestro pronóstico en general macro para lo que resta del año es la profundización de este colapso en marcha que iniciamos hace ya varios años. Como ustedes ven, abajo está el gráfico del Producto Interno Bruto, ya vamos para 5 años y de ellos ya los 3 últimos son caídas de 2 dígitos. No somos optimistas en materia de crecimiento. La razón es que la industria petrolera va a estar cayendo 25% su Producto Interno Bruto si se da el escenario que nosotros estamos previendo para ese espacio, y creemos que el sector no petrolero de la economía va a estar también escogiéndose, incluso a pesar de que se estabiliza más o menos la cantidad de importaciones, pero la estrategia dominante de supervivencia en la inflación es el encogimiento, y eso para nosotros está llevando, junto con la caída del consumo, a que se mantenga una caída de la actividad económica del orden de los 12 dígitos. Y por eso vemos una fuerte caída del consumo antes de que veamos una verdadera e importante recuperación o amortiguador generalizado de las remesas. El salario aquí está basado en una cuasi corrección con respecto a la inflación. Aún así, cuando lo tomas como índice, si tomas la base del 2000 en 100, en el 2015 estabas en 104, en 60 en el 2016, 28, y estás en 0,5 al cierre del 2018, con un supuesto salario mínimo de un poco más de 10 millones de bolívares, sin considerar el bono de alimentación. Eso, en términos de dólares medidos al tipo de cambio de paridad, significa $1, al tipo de cambio de paridad, no al tipo de cambio negro. Esto es una situación socialmente difícil de comprender, y por supuesto los números solo ayudan a visualizar más o menos lo complejo que se va a tornar el país a medida que avance el año. En inflación, ya les dijimos, nuestro caso base superior a 200.000 y una liquidez monetaria que estamos viendo creciendo en cerca de 6.000% en el año. ¿Cómo se detiene? Bueno, es perfectamente posible revertir esto. Obviamente no hay más que, además, para empezar, recordar también las cosas que nos trajeron acá, y muy rápidamente. Nosotros hemos estado viviendo, como les dije anteriormente, un modelo de represión económica y financiera, y en eso tú tienes un sistema de controles
y de sobreregulación generalizada que afecta a la productividad, y son todas políticas que terminan siendo precursoras de la escasez. Por eso es tan difícil salir de nuestra hiper, porque es una hiper que encuentra a un país con un Producto Interno Bruto enormemente debilitado. Así que la resiliencia está allí, pero no bajo este mismo marco necesariamente. No les voy a quitar tiempo repasando esto, pero es importante tener presente que estas políticas a lo largo de los años son los que incubaron el territorio fértil al que le bastó solo un shock petrolero externo para hacernos ingresar al territorio de la hiperinflación. Igualmente hemos tenido políticas precursoras de la inestabilidad, no solo porque voluntariamente y por diseño hemos hecho las consecutivas reformas a la ley del Banco Central para permitir apropiarnos de las reservas, no rendir cuentas sobre ellas ni sobre su administración, y además la famosa mutación de permitir que el Banco Central se convirtiera, como se ha convertido, en un banco de desarrollo todavía subutilizado. Es un banco ahora para financiar el gasto y las empresas públicas y también privadas, lo cual indica mucho en lo que se llama la importancia de preservar la estabilidad. El endeudamiento externo fue desordenado, fue motivado por la preservación del régimen de control de cambios. Nadie le prestó mucha atención porque estaba ocurriendo en un momento de extrema abundancia y prodigalidad dentro del país, y se descuidó esa forma de endeudamiento en la que después progresivamente se fue además desvinculando de cualquier proyecto de inversión y desarrollo con solidez, de manera de que no fue un endeudamiento que podamos decir que ha producido más nada que bonos en propiedad de buena parte de los venezolanos, así como de... Bien, son parte de las declaraciones que hasta ahora daba Tamara Herrera dentro de lo que es este evento de perspectivas económicas que realiza Venancham. Por supuesto, un escenario económico bastante complicado para las empresas venezolano-americanas que están acá y las empresas que no sean de origen americano, que no estén agrupadas, al menos en esta Cámara, un escenario bastante complicado, una hiperinflación que pudiera culminar sobre el 52.000%, bastante complicado esta situación para Venezuela, pero por supuesto se puede revertir con una política económica totalmente distinta a la que se promueve desde el Ejecutivo Nacional y por supuesto para de esta manera incentivar lo que sería la inversión extranjera en Venezuela. Nosotros vamos a continuar acá en este foro de Perspectivas Económicas 2018 que realiza Venancham, todo esto para unas entrevistas que vamos a hacer en breve. Los invitamos a que estén bien pendientes de nuestra transmisión porque vamos a profundizar en cada uno de estos tópicos que se han tocado a través de esta transmisión que estamos llevando directamente y completamente en vivo para ustedes a través de BPI. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo.